Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana. Cuento a salvo. Aquel verano, que fue especialmente caluroso en el reino, los nébluros pretendían hacer su agosto con los luminosos, apoderándose del generador de la luz que les proveía a todos y todas de la energía diaria para realizar sus quehaceres. Y se propusieron hacerles prácticamente imposible el acceso a ella. Y para cuando los luminosos vinieron a darse cuenta de su situación, se vieron literalmente en manos del enemigo. Y no de forma escalonada, ¿no? ¿Qué va? Sino de un momento para otro, tal cual si hubieran sido empujados por un tobogán gigantesco de un parque de atracciones, hacia el abismo oscuro y sombrío de la miseria, pues al necesitar la fuente de su propia energía y ésta estar en manos del enemigo, se veían sometidos a ser esclavos de sus deseos, envueltos en la niebla y sin brillo alguno. Para apoderarse de la luz, los nébluros pensaron que lo primero era hacer caer el sistema. Y como en verdad les daba igual los daños colaterales, ni las vidas que pusieran en juego, decidieron que hacer caer el edificio entero desde dentro, con todos los que lo habitaran, era su objetivo. Bueno, ya se sabe que los miserables no tienen otro aliciente que llenar sus alforjas. Y pues se daba la casualidad de que se habían apropiado del generador con un documento que ellos mismos habían redactado tiempo atrás y que ahora esgrimían afilado como hoja de afeitar que amenazara con guillotinar a todos los luminosos. Y si bien no podían usar la guillotina en los tiempos que corrían y decir, como en aquel cuento, que le corten la cabeza para derribar el edificio, lo mejor, pensaban, era hacerlo directamente desde la base y por dentro. Que aunque el sistema lo reconocían como muy fuerte, si no pudieran derruirlo, al menos sí lograrían remover sus cimientos o debilitarlos hasta hacerlos parecer tan inestables de forma tal que los luminosos salieran de allí como animales en bandadas. Y al salir les arrastraría la riada de las tormentas desatadas por ellos mismos, que pulsando y pulsando los botones que dirigían sus órdenes a las nubes, no cesaban hasta lograr que descargaran sus odres todas a una y así aniquilar a los que osaban plantarles cara para no ser esclavizados. De esta manera incrementaron las crecidas de los ríos, que se habían vuelto locos ante tales tormentas y se salían de sus cauces, demoledores, para cubrir sin poder remediarlo de barro rostros y hogares. Sucedía que desde tiempos inmemoriales cada quien de los luminosos tenían en su hogar un interruptor que les permitía obtener energía para realizar sus tareas diarias y a una altura adecuada para que todos pudieran acceder a ella. Pero los néblulos, de la noche a la mañana, inactivaron aquellos interruptores, colocaron otros en su lugar a una altura tal que para acceder a ellos
necesitaran escaleras. Escaleras que, por supuesto, ellos les venderían a precios desorbitados, con lo cual se pensaban que tenían el negocio asegurado, y aquello de hacer su agosto y su septiembre y su octubre y su noviembre, en fin, que el negocio estaba asegurado. Y al principio, así pareció ser, pues de pronto, un día, despertaron los luminosos sin acceso a la luz y comenzó el caos. Pues al no tener luz, aún sin querer, tropezaban con todo y entre ellos, con lo cual se daban las circunstancias de que al final o podrían morir en su propio hogar, o se salían al exterior buscando el aire que les faltaba al agolparse uno contra los otros, taponando la salida, aún sin querer, pero no pudiendo evitarlo, como sucedía con los ríos. Sucedía que desde tiempos inmemoriales, cada quien de los luminosos tenían en su hogar un interruptor que les permitía obtener energía para realizar sus tareas diarias y a una altura adecuada para que todos pudieran acceder a ella. Pero los néblulos, de la noche a la mañana, inactivaron aquellos interruptores, colocaron otros en su lugar a una altura tal que para acceder a ellos necesitaran escaleras. Escaleras que, por supuesto, ellos les venderían a precios desorbitados, con lo cual pensaban que tenían el negocio asegurado, y aquello de hacer su agosto, y su septiembre, y su octubre, y su noviembre, en fin, el negocio asegurado. Los primeros luminosos en caer al suelo en medio de la niebla se destrozaron las rodillas, pues al tropezar contra las cosas y objetos de su vida diaria, se sucedió un caos de ruido y tal sin razón de vasos y platos rotos, que en medio de la niebla fueron al suelo, que aquello era ensordecedor. Y con el dolor de las heridas, además comenzaron los gritos, pidiendo ayuda a los suyos, que estuvieran en un nivel más alto y conformaran la solidez del sistema. Pero de alguna manera, los néblulos se las querían arreglar para que los luminosos que estaban en un nivel más alto no pudiesen ayudar a las bases de su propio edificio a sostenerse y así hacer los suyos, subyugándoles a todos y a todas bajo su dominio. Y además querían esperar bien sentados en sus sillones hasta que el agua llegara a cubrir a la altura del tejado, y desde allí luego recogerles como sus salvadores. Pero los luminosos, que no eran tontos, aunque los néblulos se lo creían, decidieron agarrar el toro por los cuernos y desmantelar todo el tejado para abrir paso a la luz, aunque con ello se corriera el riesgo de anegarse el agua al edificio. Pero como tenían que actuar con celeridad en un abrir y cerrar de ojos y ante las mismísimas narices de los miserables que pretendían trolearles, desmantelaron el tejado al objeto de sacar de la niebla a todos los suyos de una tacada, aunque uno por uno. Y así lo hicieron. Manos a la obra, no se anduvieron con chiquitas, y aunque caían chuzos de punta, se curaron en salud, protegido por arneses, por si caían o resbalaban, que no pudieran ser arrastrados por las aguas tormentosas que discurrían sin cauce, provocando inundación y muerte o destrucción. Abrieron la salida, tirando las tejas a la gran riada, que abajo daba auténtico vértigo. Ya luego construirían una nueva cubierta, y justo lograron su objetivo cuando los que estaban abajo comenzaban a intentar salir afuera buscando salvar sus vidas. Imaginaros si lo hubieran hecho. Hubieran aparecido los néblulos a la salida como sus salvadores, con unas canoas o barcazas,
Pero los luminosos, al ver que la luz les llegaba desde arriba, quedaron quietos y en silencio, pues nunca habían visto un cielo tan hermoso. Y aunque se había hecho noche y era la luna quien los alumbraba, dejaron de tener miedo y al guardar silencio, una voz comenzó a hablarles. Eran los bomberos y los soldados del reino, fieles a sus principios y valores, que desde arriba les tiraban salvavidas y bajaban hasta donde estaban ellos, deslizándose por cuerdas para ayudarles a salir de la oscuridad y la niebla en que les habían subido los nébluros, no sin antes haberse asegurado de haber cortado con unos alicates todo contacto con el polo opuesto para evitar riesgo de cortocircuitos y por tanto que hubiere algún electrocutamiento. Los nébluros, no pudieron y por tanto no accedieron al tejado protegido y flanqueado por los mejores soldados del reino, comandados por su presidente y su rey, que protegían con todo su poder a las personas que los nébluros deseaban esclavizar. Y una vez abierto el acceso a la luz, sin cortes ni subidas inaccesibles para personas vulnerables, los luminosos se serenaron al escuchar la voz de una mujer, oscura como la noche y luminosa como la luna, que cantaba o contaba un cuento o una nana arropada por el sonido de la música de un violín que tocaba un hombre acompañándoles en la zozobra del miedo. Fue entonces que los bomberos y soldados y soldadas del reino les pidieron que acarrearan y fueran entregándoles todos los colchones que tuvieran en sus hogares, para ellos subirlos al tejado, y una vez conforme fueran subiéndolos, los irían lanzando a la riada, como antes hicieron con las tejas, para que hicieran un efecto esponja, absorbieran toda el agua desatada que desde el exterior amenazaba con llegar hasta el tejado y colarse por allí y ahogarles a todos como ratones en una ratonera. Pero claro, es de saber que siempre la inteligencia puede más que la fuerza, y a la fuerza obligan a ser inteligentes. Y los nébluros poseían bastante poca. Total, que nadie de los luminosos dudó en despojarse de sus colchones, pues ya fabricarían otros nuevos. Más trabajo. Y aunque al principio no se notó, pasados unos minutos, los colchones absorbieron tal cantidad de agua que los nébluros no solo no pudieron lograr su villanía, sino que se quedaron colgados en su intento, bajo los colchones empapados de agua y barro, sin poder salir de su propia cárcel o tumba. En tanto que los luminosos, que conformaban las bases del sistema, eran elevados por los bomberos, soldados y soldadas hasta el tejado ya sin tejas, y desde allí fueron bajando de colchón en colchón que los bomberos y soldadas habían ido colocando de forma escalonada para permitir un descenso sin peligro para la vida de nadie. Y mientras tanto la voz femenina, arropada por la música de un violín, seguía cantando aquella nana
o contando aquel cuento que hablaba de luz, de paz y del fin de la guerra. Se sucedían los abrazos de los brazos que se abrían para acoger con calidez a los que salían. Y además les entregaban unas alforjas mágicas repletas de esperanza y les arropaban con mantas que comenzaron a caer del cielo en lugar de chozos de punta. Y también caían bollos de pan y cafelito con leche caliente, que con el frío que traían todos mojaditos que andaban, sabían a gloria pura. Para después, rápido, recomponerse, como luminosos que eran, y brillando y brillantes, se disponían a trabajar para poner a salvo a quienes bajaban desde el tejado por la montaña de colchones escalonados, empapados de agua y barro. Os diré que se salvaron todos y que construyeron un nuevo edificio. Más trabajo, pues el anterior quedó sin luz, tapiado por la montaña de colchones con los nébluros sepultados bajo ellos, como si de una pirámide se tratase. Y pues por allí estarán, por los siglos de los siglos, pues los luminosos no quisieron ocuparse de otra cosa que no fuera construir su nuevo hogar sin ser esclavizados. Y los que se creían tener el poder del mundo dominando el viejo generador de luz, se encontraron con que su dominio había sido anulado con unos simples alicates que impidieron cualquier cortocircuito y por lo tanto habían perdido la guerra. Así que los luminosos ni siquiera tuvieron que ir a derrocarles, pues en verdad eran libres y estaban sobradamente preparados y preparadas para gestionarse ellos mismos y ellas mismas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y aplaudid si os ha gustado, que otro espera en el tejado. No lo sé, tú hambre a mí. Y no lo sé, y no lo sé, y no lo sé. Sumangishilana, y no lo sé, y no lo sé. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami.